¿Qué tal, colegas? Muy buenas noches. Bienvenidos a la clase número 6 de las normas internacionales de información financiera NIF y algo más. Hoy, 7 de agosto, 7 de agosto, día lunes, 19:30. Entramos a una nueva jornada de aprendizaje de esta materia financiera muy interesante. Como es de costumbre, iniciamos esta charla con la frase o reflexión del día. Nos dice lo siguiente: si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. ¿Estás dispuesto a aprender? Nadie te puede parar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. La cultura en el mundo occidental está al alcance de todos, con sus innumerables bibliotecas, clubes de lectura, Google, redes sociales, WhatsApp, Lidenkey, etcétera, donde podemos encontrar información para poder aprender y nutrirnos de nuevos conocimientos. Intercambio o regalo de libros y, por supuesto, Internet. Si uno no quiere leer, es responsabilidad suya y de nadie más. Si uno no quiere leer, es responsabilidad suya y de nadie más. Muy bien. Nos dice Tania Morante, ¿puede subir más el volumen? Bien, a los colegas, si me escuchan bien, por favor, me confirman. Nuestros colegas que me escuchan bien, envían un mensajito. ¿Ahí me escucha bien? Bien, continuamos. La semana pasada o el lunes anterior nos adentramos un poco al tema de manual de funciones. Y en este tema de manual de funciones, que es sumamente importante, ahora vamos a hablar de otro manual, del manual de control interno. Manual de control interno. Pero recordemos un poco qué era el manual de funciones. El manual de funciones es el conjunto de actividades o tareas específicas que tiene que realizar un empleado dentro de la organización. Es importante este manual de funciones porque nos dice qué hace cada empleado, cuáles son sus responsabilidades en cada uno de esos departamentos donde ellos laboran. ¿Para qué? Para el momento en que hagamos una revisión para saber si las cosas están bien, no tengamos que ir y suponer, o en ese momento, subjetivamente, pensar qué hace esa persona. Porque si no hay esa información, hay un momento en que el empleado
va a decir, no, yo no soy responsable de eso. Eso no me compete a mí, no es mi responsabilidad. Pero con el manual de funciones podemos identificar el responsable con 2 nombres y 2 apellidos. Y las tareas bien definidas que él tenía que cumplir, que él tenía que ejecutar. Ahora, nosotros tenemos una serie de herramientas financieras. Y este conjunto de herramientas financieras que son muy valiosas para el tema de control y que a veces no le sacamos el debido provecho, es lo que nosotros debemos entender. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder sobrevivir en el mercado como empresa. Recuerde algo, la supervivencia de la empresa depende de la información. En la medida que esa información es mala, de muy baja calidad, es en la medida en que simplemente se va uno a trabajar el día a día hasta que por alguna de esas situaciones del destino ya no pueda más y la empresa quiebre. Entonces, en este mundo competitivo, donde hablamos de tecnologías, donde hablamos de menos empleados, donde hablamos de volúmenes gigantescos de compras para poder competir, como el caso de la China, es que ciertos países latinoamericanos, al no estar a ese mismo ritmo, simplemente fracasan. Y es por ello que todas estas herramientas nos ayudan a ir hacia esa meta, poder sobrevivir para otro día poder competir en el mercado. Claro, aparte de generar las utilidades. Entonces, esto que hablamos de los manuales de funciones anteriormente, tenemos un manual de funciones del área del jefe de recursos humanos, de los que trabajan en contabilidad, de los de producción, de los de control de calidad, de los de comercialización, de ventas, de cobranza. Y así sucesivamente. Pero cada uno de estos departamentos que vemos en el organigrama están compuestos por personas. Personas con diferente tipo de capacidades y con diferentes tipos de situaciones personales, que cuando se mezclan en la parte laboral pueden afectar significativamente el desenvolvimiento de la entidad. Y para evitar este tipo de situaciones, para disminuir lo que ustedes en algún momento han escuchado,
la disminución del riesgo es que se implementan los procesos de control interno a cada uno de los departamentos. Y es que implementar el manual de funciones e implementar un manual de control interno no es un tema que se pueda lograr en un mes. Muchas veces nos lleva un año o tal vez 2 años. ¿Y de qué va a depender? De la envergadura y la complejidad que tenga la empresa. Y es que pareciera que fuera sencillo preparar esta información, pero como yo manifesté, dependiendo de la envergadura de la entidad, no lo es, porque se va a requerir la colaboración de otros profesionales técnicos que conozcan sobre esa materia técnica. Eso implica levantamiento de información, levantamiento de los procesos internos, levantamiento de información del personal que trabaja en esas áreas. Y entonces, este organigrama que nosotros vemos aquí es lo que yo les decía a ustedes en un momento, que también lo vemos en, de forma indirecta, de forma indirecta. Lo vemos en los estados financieros. Entonces, si nosotros vamos a implementar un manual de control interno, que la charla de hoy trata sobre el tema de control interno, nosotros tenemos algunas áreas sensibles, como es el departamento de cuentas por cobrar, como es el caso de las bodegas de inventario, los recursos financieros, tesorería, partes sensibles, la mala utilización de las propiedades, planta y equipo, el incremento desmedido de los pasivos y el mal manejo del patrimonio que puede llevar a la disolución de la compañía. En el estado de resultados, el incremento de ventas sin las justificaciones técnicas. Y es que aquí, atención a algo, a veces hay empresarios, hay comerciantes que se desbordan y comienzan a vender y a vender a crédito sin ningún mecanismo de análisis. Dice, dale nomás. Oye, Juanito quiere tanto, dale nomás, dale a Juanito tanto. No importa, dale, dale. Él sí nos va a pagar. Pero no hay ningún tipo de control en esas áreas, en el área de cobranza y también en el área de la bodega. Los gastos desmedidos, esos gastos que si usted le va haciendo un análisis, las ventas no se incrementan, pero los gastos sí se incrementan. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Por qué los gastos de la operación del negocio se están incrementando? Entonces, vemos incremento injustificado del rubro de sueldos, de honorarios, de combustibles, de suministros y materiales, de reparaciones, de mantenimiento y, ejemplo, gastos de viaje sin ningún tipo de control.
¿Y qué es lo que ocurre? Que grandes compañías, una gran cantidad de empresas pymes, no le presta atención a esto. De hecho, a muchas pymes, no les interesa. No entienden sobre manual de funciones, no entienden sobre control interno. Y a ciertos profesionales contables, entre menos los controlen, entre menos les digan qué tienen que hacer y cuáles son sus responsabilidades, para que no se me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, sino que vaya por el camino que debe seguir, mucho mejor que no haya esto, mucho mejor. Entonces podemos hablar en materia de control interno, ¿sí? Un ejemplo, podemos comenzar con el tema de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar. ¿Qué podríamos decir nosotros de las cuentas por cobrar? Bien, tenemos un rubro en el año 2023 de $2.118.000. Pareciera fácil entender esto y podríamos decir, mira, hay cuentas por cobrar de 2.118.000, producto de la venta a los clientes. Pero esa es toda la explicación. Entonces les indicaba yo a ustedes en una clase anterior que para poder dar un dictamen de lo que está pasando ahí, debo de entender a la empresa. Un ejemplo, yo les decía, tal vez la culpa no sea del jefe de cobranza. De hecho, el jefe de cobranza hace un maravilloso trabajo, pero culpa de que las ventas estén sin ser cobradas puede ser por culpa del jefe de ventas o del departamento de ventas, que vende por vender sin ningún tipo de análisis. Tal vez la culpa pueda ser del departamento de producción, que fabrica productos de muy mala calidad. Tal vez la culpa pueda ser del gerente general, que con el ánimo de vender aprueba a diestra y siniestra a los vendedores para que den crédito o aprueba la compra de productos de materias primas de muy mala calidad. Puede ser culpa también del departamento, puede ser culpa también del departamento de logística y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros nos adentramos a ese departamento, comenzamos a preguntarnos, en este caso, a realizar un levantamiento de información. Vamos a ver. Ejemplo, ¿qué preguntas podemos hacernos? El departamento de cuentas por cobrar emite una solicitud de crédito. ¿Quién aprueba esa solicitud de crédito? ¿Qué datos nomás solicita la empresa a sus clientes? Si vende a una persona jurídica, ¿hay un análisis de los estados financieros de ese cliente? ¿Qué información debe venir adjunta a la solicitud de crédito? ¿Se están emitiendo las facturas? ¿Hay alguien que revise el reporte de análisis de saldo por antigüedad?
¿Quién registra los ingresos de los clientes y qué información registra? ¿Quién controla los recibos de cobro? Las facturas están archivadas numéricamente, sean digital o sean físicamente. Los recibos de cobro están siendo solicitados los vendedores. ¿Quién revisa que la cartera, que los valores cobrados hayan sido depositados? Y así sucesivamente podemos hacernos una serie de preguntas que todo eso, todas esas preguntas, más toda la información técnica que nosotros podamos rescatar a través de la lectura, es lo que nos va a ayudar a preparar ese manual de control interno. Ejemplos de lo que acabo de decir. En una compañía XYZ había una señorita que trabajaba en el área de cobranzas. Era una persona que tenía 15 años trabajando en la compañía. 15 años. En algún momento ella quiso darse un gusto o un gustito. Está bien, todos queremos darnos un gustito. Y se compró un vehículo. Pero con tal mala suerte, algo ocurrió que no podía pagar el vehículo. Algo sucedió internamente a esa persona que se retrasó en los pagos de las cuotas del vehículo y ya se lo iban a quitar. ¿Qué pasó? Comenzó a jinetear los valores recaudados. En otras palabras, comenzó a cubrir un hueco y a sacar de otro para poder pagar su vehículo. ¿Cuándo la descubrieron? Más o menos después de un año. Después de un año la descubrieron. Y es que tarde o temprano, todo lo que nace chueco muere chueco. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se tardaron tanto? Porque no había nadie que hiciera los controles. Nadie que hiciera los controles. Segundo ejemplo, en alguna ocasión me tocó realizar una auditoría en una compañía que yo laboraba. ¿Cómo nació esta revisión? Nace producto de la revisión de los mayores contables. Entonces, como los registros van fechados, revisando el mayor contable, observaba que las facturas más recientes eran pagadas y las facturas más antiguas no. Entonces no entendía cómo las facturas más recientes eran pagadas y las más antiguas no. Pero claro, eh, habían facturas más antiguas pagadas, pero habían otras que no. Pero había que también tener un ojo clínico, lo que todos conocemos, realizar el análisis. Entonces, me pareció muy sospechoso
y le dije a la gerente, en este caso era una señora, una dama, lo que estaba ocurriendo. Me parece que aquí hay algo raro. Entonces, para lo que ella me manifestó, bien, si tiene que ir hacia allá, vaya y haga la revisión. Entonces fui a la oficina, le solicité a la señorita los papeles, pero habían ciertas situaciones que me parecían raras. Habían ciertas situaciones que me parecían raras. Y les voy a decir cuáles son. En ese momento, en ese momento yo ganaba 3 veces más que ella, que la señorita que trabajaba en esa agencia. Pero ella siempre estaba bien vestidita, bien perfumada, bien arregladita, bien chic. Y no es que esté mal, está muy bien, por si acaso, ¿sí? Pero nosotros, cuando estamos en el área de auditoría, ¿sí? Sospechamos de todo. No es que no nos cuadra nada, sí nos puede cuadrar, pero ya cuando vemos ciertos indicios, es más o menos como los policías, hay algo que no me cuadra. Es como que lo tienes afinadito el olfato, hay algo que no me cuadra. Bien, entonces le solicito a ella los documentos, a la señorita, le solicito los documentos, ella me da los folders y comienzo a revisar los comprobantes, los recibos, todo. Toda la información, toda la información bien ordenada, numéricamente, todos los comprobantes firmados. Eso también me pareció raro. Que exista todo, que todo esté bien, también es un indicio de que algo puede estar mal. Oiga, en cualquier organización siempre hay algo que está mal. Sí, siempre. Entonces en esta no había nada. Todo estaba ordenado. Pero hasta ahí simplemente eran sospechas, pero no podía corroborar nada, porque estaban todos los documentos, estaban con sus papeletas, estaban todo bien cuadradito. Mm. Tal vez tenía que haber hecho un esfuerzo mayor, tal vez tenía que haber, creo que no hice el esfuerzo mayor para poder detectar algo en ese entonces, ya hace algunos años atrás. Bien, entonces siempre el delincuente, siempre el delincuente deja cabos sueltos. En otras palabras, comete errores. Entonces, ¿qué ocurrió? Esta persona había votado como ladrón al recaudador de ventas. Entonces lo habían hecho votar al recaudador de venta anterior, perdón, al recaudador de cobranza, como que él se había robado dinero, como que si él era un ladrón. Y yo sí me recuerdo. Entonces yo me recuerdo que estaba en la oficina, que habían votado a alguien porque supuestamente estaba robando. Pero hasta ahí no le presté mayor atención al evento. Y ahora que estaba ya en esta oficina, me llama alguien, por ejemplo, cuando salgo, voy a almorzar, me llama alguien, me dice, oiga joven, usted está haciendo, me dice, la auditoría ahí a la empresa. Sí, sí, le digo, yo estoy haciendo acá de parte de la administración, la auditoría, la revisión aquí en la compañía. ¿Por qué? Vea, me dice, yo sé quién le puede dar la información que usted necesita.
Y yo le digo, ¿cómo usted sabe que yo necesito información? Créame, yo sé que le van a dar la información precisa. Y eran empleados de ahí mismo, pero que como estaban resentidos y los habían maltratado y no estaban de acuerdo con que lo hayan votado al compañero de la forma en que lo habían votado, estaban ardidos, ardidos. Solamente ellos estaban esperando el momento preciso para poder atacar. Entonces yo fui el arma, vamos a decirlo así, el yunque que utilizaron justamente para ese ataque. Entonces, bien, me dicen, mire, vamos a esperar aquí, claro, no en la oficina, vamos, tuvimos que esperar, no les miento, hasta las 3 de la mañana, ¿sí? Ya yo un poco asustado, pero como eran trabajadores de la empresa, confié en ellos. Estuvimos esperando hasta las 3 de la mañana, hasta que llegó el ex empleado. Entonces, el ex empleado me dice, nos presenta a esa hora, a las 3 de la mañana, nos brinda algo de tomar, conversamos, y me dice, mire, yo tengo la información que usted necesita. El hombre entra al domicilio y saca un cartón de papeles. Mire, dice, aquí está, esta es la información que usted necesita. Tenía copia de recibo, tenía todos los comprobantes de cobro que él había efectuado, con firmas y todo. Cuando voy a confrontar esa información con la información que había en la oficina, ¿qué pasó? No era igual. ¿Qué había ocurrido? La información había sido clonada. O sea, lo que yo estaba viendo era reimpresiones y formularios nuevamente enviados a editar a la imprenta con firmas falsas. De todos esos documentos, lo que alcancé, porque no pude hacer todos los años, solo lo que alcancé en ese momento, ya algunos años atrás, eran $60,000. Y que antes de todo esto, ¿qué fue lo que más me llamó la atención? Aparte de lo muy bien arreglada que siempre iba a la oficina con perfume y todo lo demás, bien elegante, yo ganaba un poquito más que ella y no me alcanzaba el dinero para estar tan elegante como ella. Y ojo, no es que le tenía envidia, no, no, cuidado, ¿no? Sino que ya me parecía raro. Entonces, ¿qué ocurre? En algún momento, ¿no? Me invita a comer y igualmente la casa muy elegante. Yo dije, bueno, esta persona tiene que ser hija de millonario seguramente. Pero leyendo los antecedentes de ella, leyendo la información de ella, no lo era. Entonces todo eso ya incrementó mi nivel de duda hasta que me encontré con esta persona, me facilitó la información y podemos comprobar que la información era clonada, era documento falso, información falsa. Entonces con esta historia, ¿no? Esta historia, vemos la importancia de ejercer los controles internos. Porque si los controles internos no hay, ¿qué ocurre? Te cuentean, te mienten. ¿Y qué ocurre con eso? Hay un momento en que tú lo dejas pasar. Tercer ejemplo. En una compañía X, Y, Z, al dueño de una compañía, le decían, oiga, es que el cliente se quedó con la copia del original. Es que el documento de la copia se me cayó, se me perdió. Oiga, es que no sé dónde están los talonarios. Oiga, pero esos talonarios ya eran antiguos.
hice que realizaran un seguimiento a las cobranzas. Los clientes ya habían pagado. ¿Qué ocurría? Que los vendedores, los recaudadores o los vendedores se quedaban con el dinero. En este caso, esperando en algún momento tal vez reponerlo. ¿Qué acción se tomó? ¿Qué acción se tomó? En ese momento se implementaron el manual de control interno, manual de funciones que no había y manual de control interno para el departamento comercial. Entre una de estas situaciones estaba que ningún recibo podía perderse. Dos, se realizó un control de todos los bloques o los talonarios que se daban a cada uno de los recaudadores o los vendedores. Nombre y apellido, fecha. Se reestructuró los recibos de cobro. Se los reestructuró los recibos de cobro. Y aún así, de haber hecho una serie de situaciones para mejorar el control interno de las cobranzas, con su manual, con todo, como ustedes lo han visto, había uno que se daba la malicia, ¿no? De saber cómo instrumentar la desviación del dinero. Entonces, había uno que lo cuenteaba a los clientes y le decía, mire, no se preocupe, yo vengo a recaudar el dinero y el recibo, así como la factura, le va a llegar a usted a su correo electrónico. Entonces no le daba ningún recibo, sino que lo cuenteaba y le decía que el recibo de cobro le iba a llegar igualito, igualito que como la factura, electrónicamente, automáticamente. Máximo el siguiente día. Conclusión, como el cliente a veces no está en la onda, no es malintencionado, como lo son los auditores que ya se saben las malicias, ¿no? De cómo actúan ciertos individuos. Entonces, él no dejó pasar, pero él no sabía que teníamos un espejo de los controles de esas recaudaciones. ¿Cuáles eran esas? Llamar a los clientes, darle seguimiento exhaustivo a los clientes para confirmar que efectivamente ellos han pagado o no han pagado. Entonces salta uno y dice, no, nosotros ya le pagamos $40, ya le habíamos pagado y no me dio el recibo. Lo confrontamos y todo lo demás y efectivamente había él cobrado. ¿Qué implementó? Víctor, Víctor, Sí, Víctor, buenas noches. buenas noches. ¿Puedo dar un ejemplo Claro, claro. real? Mira, había una de las sucursales de donde yo trabajaba en la Ciudad de México, y por desgracia era hasta de mi tierra, ¿eh? ¿Eh? Él se encargaba de ir pues, a cobrar a la gente, pero se quedaba con el dinero, ¿no? Y en ese entonces o sea, faltaba control, apenas estaba llegando. Y, y por desgracia, cuando hicimos ya la auditoría, pues nos dimos cuenta de que esta persona se estaba quedando con el dinero. Esto sucedió porque no había ni siquiera conciliación bancaria, ¿no? Entonces, cuando él se dio cuenta de que ya se le había descubierto, se fue, quién sabe dónde se escapó, ¿no? A Ah, dónde se te fue? ¿A dónde se te fue? A ver, cuéntanos. ¿Dónde se no, escapó? Bien. así es, no, no, la verdad no sabemos dónde se escapó, pero
hasta donde yo supe, pues, pero esto porque sucedía porque pues no había control interno, ¿no? Entonces, Claro, por eso es importante siempre esto, porque yo puedo decir, vendí tanto, sí, pero si no lo cobro, pues la verdad el flujo no regresa y por lo tanto, pues no tenemos con qué pagar, ¿no? Y vamos a claro. tener que recurrir a préstamos y todo, ¿no? Pero muy bien, ok, yo sigo tu plática, ¿no? Ya, muchas gracias, muchas gracias. Bien, al doctor se le escapó el pillín, no lo pudo atrapar a tiempo, pero así es, así es, así ocurre. Y, y lamentablemente, a veces ciertas personas pecan, no necesariamente, a ver, voy a decirlo también claro, ¿no? Hay personas que pecan por una necesidad extrema, pero no lo estoy justificando, por si acaso. No estoy justificando. El momento en que cogiste dinero que no era tuyo, definitivamente estás, decía el colega Luis Deiva, no es hurto, es abuso de confianza, ¿no? Abusó de mi confianza, transgredió la confianza. Entonces, con estos ejemplos que estamos viendo de las cuentas por cobrar, vemos la importancia de esos controles internos. Y como yo les decía a ustedes, esos controles internos nacen de una simple hoja, de lo más simple. Y puede comenzar usted con los recibos de cobro. A ver, yo en una compañía que implementamos el control interno, y voy a hablar específicamente de los recibos de cobro, cero tolerancia. Aquí no vamos a aguantar ninguna tontería, cero tolerancia. Entonces yo les decía, y en una reunión, vean señores, voy a ser claro, así sea que el recibo de cobro se caiga en la mierda del perro, ese recibo de cobro se lo limpia, pero tiene que venir a la oficina. Si un recibo me falta, y ojo, que esto no es que lo digo verbal, esto está por escrito, claro, lo del perro no, pero más o menos el tema de esto, si falta algún recibo, cero tolerancia. Se toman las medidas del caso. Todos los recibos deben estar ordenados numéricamente, firmados. Y entonces usted comienza a implementar y conforme usted vaya viendo deficiencias, que por ahí se le va a escapar algo, usted lo va a ir ajustando, lo va a ir ajustando y lo va a ir llevando al manual de control interno. Pero no trate de hacer un copy-paste. Muchas veces queremos bajar un manual de control interno e implementarlo en nuestra empresa y no calza. Mucho cuidado. La cultura de la empresa son diferentes. Cada empresa es una metodología diferente, una cultura diferente. Sí, van a decir algunos, los procesos son iguales, sí, pero tienes que hilar más fino dependiendo de ciertas situaciones. Bien, vamos al tema de los impuestos. Los impuestos, una anécdota, una anécdota en el tema de los impuestos. ¿Qué pasa? Esto de los impuestos, esto es fácil, esto es fácil. Esto cogemos, mira las ventas, las sumamos, las restamos, preparamos el formulario y ya declaramos. En una compañía X, Y, Z, también en un momento de revisión, la contadora no había declarado $100,000 de venta. $100,000 de venta. En un proceso de sospecha que tenía la dueña, solicita hacer una revisión
meticulosa, exhaustiva, y salta que no habían declarado $100.000 en un ejercicio económico. Nos reunimos con la profesional contable y le preguntamos el por qué no había declarado los $100.000, por si acaso. Los $100.000 no se los había robado, no, no. Estaban depositados y todo lo demás, pero no los había declarado. Entonces nos reunimos con la profesional, le preguntamos, ¿qué pasó? Ella dice, bueno, pues se me pasó. Se me pasó. ¿A usted no le ha ocurrido que se le pasa también? Así, yo digo, a veces sí, se me pasan muchas cosas, pero no $100.000, no $100.000, pero como que ella minimizó la cifra, como que si eran tal vez 100.000 pesos, 100.000 sucres, qué sé yo. Entonces, des en cuenta. En el tema, ¿cuáles son las debilidades en esta área de impuestos? Por lo general, hay un exceso de confianza. No hay nadie que revise la información. ¿Cuál es esa información? Reportes de venta. Y mira, aquí hay un tema que tal vez ustedes crean que voy a ser exagerado. ¿Qué ocurrió? Otro hecho real. Y yo no es que me lo estoy inventando, debería inventar una historia así, ¿no? Como tal vez como un cuento, pero son hechos reales que uno se asombra, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Por error, el contador se equivoca y paga un valor de más a la institución fiscal. Por error, se equivocó, sumó mal, no revisó bien, qué sé yo, y se pagaron X cantidad de dólares de más. En el proceso de auditoría, salta el pago en exceso, se hacen las observaciones del caso y las recomendaciones del caso, y dentro de esas recomendaciones se indica que hay un pago indebido o pago en exceso. Se recomienda realizar la recuperación de esos valores por los canales que correspondan, y efectivamente se lo hizo. Y efectivamente se lo hizo. Se hicieron el reclamo de esos valores. Pero al momento de reclamar los valores, ¿sí? Al momento de reclamar los valores, la institución fiscal nos envía una notificación de que no se había declarado una factura, por ejemplo, $3.000. Vamos a ponerle $3.000. No se había declarado una factura por $3.000. Entonces decimos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que no se declaró una factura de $3.000? ¿Cómo si se saca el reporte de ventas y todo lo demás? Etcétera, etcétera. Entonces nosotros, chuta, ¿no? Comienza a revisar las declaraciones, los reportes de ventas y todo, y no nos daba, no nos daba. Y preparamos una comunicación para la institución fiscal indicando cuál era ese comprobante de venta que nosotros no habíamos declarado, porque recuerden que ahora todo se lleva informáticamente, todo está digitalmente. Entonces nos dicen la factura, entonces nos ponemos a buscar esa factura y no nos saltaba en el sistema. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había ocurrido?
Pero antes de decirle qué había ocurrido, les voy a explicar de dónde viene el hecho. Una señorita vendedora del almacén, joven, creo que unos 24, 25 años, que no había estudiado nada de contabilidad, que no sabía nada de contabilidad, ni de números, ni nada por el estilo, se había graduado simplemente del colegio. Inteligentemente, inteligentemente, porque hasta yo me le saco el sombrero, ¿no? Por la creatividad que tenía, inteligentemente ella había entendido, o tal vez tenía alguien que le había hecho ver ciertas situaciones incorrectas, que se podía recuperar el IVA de las personas adultas. ¿Qué hacía ella? Que todos los comprobantes de venta equivocadamente los ponía a nombre del abuelito. ¿Para qué? Para recuperar el IVA. Y como se había cambiado de sistema informático, no sé cómo lo hizo, por eso es que dijo que es una mujer muy inteligente sin haber estudiado contabilidad, se dio para emitir una factura en el sistema informático anterior. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero lo hizo. Producto de esto, ella hacía reclamos fiscales a favor del abuelito de ella. ¿Cómo saltó este tema? Por un error del contador al haber hecho el pago en exceso, que si no hubiéramos ido a reclamar, nunca nos hubiéramos enterado y ella todavía siguiera trabajando y siguiera tal vez haciendo reclamos de IVA indebidos. Conclusión del asunto. Una mujer joven que no sabía nada de contabilidad, no sabía de números, se la ingenió para recuperar valores indebidamente a la institución fiscal, indebidamente. Fíjate, Víctor, ¿no? Por ejemplo, aquí en México dicen, pero no sé si es verdad, que ahora tienen que pagar impuestos las que hacen hechicería, ¿no? ¿Sí? Yo me pregunto, Ahí, ¿será que alguien lo reclame o la acusa? eh, Va a quedar ella, va a quedar esa persona mal, ¿no? Porque va a decir, estoy yendo con un hechicero, ¿no? sí. José León Rincón Castillo nos dice lo siguiente. En caso de esa muchacha, aplicó la estricta lógica por ver el procedimiento día a día. Asumió que no la iban a descubrir y como siempre reventó la acción del traspaso o reclamo como tal. Así es, así es. Oye, es que no se lo hubiera descubierto, no José, no lo hubiéramos podido descubrir si el contador no se equivoca en el pago en exceso a la institución fiscal y la institución fiscal no nos informa a nosotros que había una factura que no se había declarado. Porque todo pues, se declara, no es que todo es electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, si no hubiera ocurrido eso, no lo hubiéramos detectado. Porque un ejemplo, en la masa de clientes de las ventas, se pierde pues los nombres y es difícil. Entonces, pero al final, por el error, fue que descubrimos esa acción indebida. Entonces, en el tema de los impuestos, tenemos errores en registro, no hay quien controle los mayores contables, no hay quien controle los reportes, no hay quien verifique y confronte lo declarado con esta información, mayores reportes.
etcétera. Entonces, por eso es que el manual de funciones que nos dice quién hace tal cosa y cómo lo hace, y el manual de control interno que nos dice cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que estar archivada, qué tiene que informar, la información que tiene que firmar, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos damos cuenta, tal vez para disminuir el riesgo, para que en este caso ya no hayan deficiencias abultadas. Vamos al tema de los inventarios. Los inventarios. Esto de los inventarios es un calvario para muchas empresas. Esto de los inventarios es un calvario para muchas compañías. Y ustedes que me están escuchando seguramente me han de dar la razón. ¿Sí? Seguramente, tal vez me puedan estar dando la razón. José nos dice, siempre Víctor revienta, siempre los números siempre se revisan y caen por cualquier nimiedad. Cae. Lo único malo que pierde de pronto un buen empleado o caes en el paternalismo de pobrecito. Sí, sí, a veces se cae en el paternalismo, sí, y eso tal vez se quiere minimizar el hecho. Así es, así es. Pero bien, miren, aquí no se trata de hacer leña del árbol caído, pero el momento en que usted se desvía, usted puede cometer errores, todos cometemos errores. Yo cometo errores. Sí, de repente me olvidé algo, no anoté algo. Justamente hoy día me di cuenta de que cometí un error en un reporte. Le puse la misma fecha a un reporte de control mío por 5 horas y tuve que dejar de cobrar 5 horas de de mi servicio profesional por mi error, porque al no tener claro qué fecha era y le había puesto la misma fecha, dejé de cobrar ese valor. Preferí no cobrarlo para no tener problema con el cliente, ¿ya? Aunque al cliente le enviaba. ¿Cuál fue el error? Fue un error de fechas. Pero bueno, entonces todos cometemos errores, todos cometemos omisiones, pero una cosa es cuando usted ya coge algo que no es suyo. Eso ya es diferente. Ahí todo cambia. Ahí ya no hay excusas que valgan. Entonces, vemos el tema del inventario. Este tema del inventario es todo un drama. No hay manuales de funciones, no hay manuales de control interno. Nuevamente, yo no busco exagerar, es una realidad. Y al final esto le pasa la factura a los dueños. Cuando tú vas a pedir el manual de funciones o un manual de control interno, una anécdota, en una compañía XYZ, le vamos a pedir el manual de funciones y el manual de control interno. ¿Saben lo que me dice? Vea, justo en esta semana, ya tenemos la persona que nos está elaborando los manuales. En esta semana, justo cuando usted vino en esta semana, ya estamos elaborando el manual de funciones y el manual de control interno. Y así ocurre. Entonces, ¿qué pasa en estas bodegas? ¿Qué pasa en las bodegas? Producto mal paletizado, producto mal paletizado. Número dos, producto sin perchas claramente identificadas. Mira, perchas que no tienen ningún tipo de identificación. Productos que se caducan y se deterioran sin que nadie dé una solución para que ese producto vaya a la basura. Tienen un jefe de bodega
que muchas veces, si usted no le dice gira hacia la derecha o hacia la izquierda, él no se mueve. Porque por lo general, que con el ánimo de ahorrarse un poquito de dinero, contratan a personas que no tienen un grado de preparación para llevar un buen control de los inventarios. Entonces hablamos de bodegas de 1 millón, 2 millones, 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, etcétera. Entonces, les decía, perchas sin identificar, sin una numeración, productos mal paletizados, palets sobrecargados, cajas de productos en el piso, cajas abiertas a diestra y siniestra sin estar selladas, productos fuera de la bodega sin comprobantes de egreso. Aquí una anécdota, otra anécdota más. En un inventario XYZ, ya hace algunos años atrás, vamos a hacer el inventario y se detectan, perdón, se me está escapando. Cuando yo voy a realizar el inventario, atención, tal vez les sirva esto a ustedes. Cuando yo voy a realizar los inventarios de bodega, llevo mi cámara fotográfica. Entonces llevo el trípode y llevo la cámara. Y antes de que alguien toque algo, fotografío toda la bodega, de norte a sur, de este a oeste. Y al finalizar, también le tomo fotos de inicio y de final. Entonces hacemos el inventario de la bodega y el dueño de la compañía me llama a reclamar algo. Entonces yo le digo, me reúno con él, le digo, ¿qué pasó? Me dice que nosotros no habíamos inventariado unas cajas de un producto XYZ. Y yo le digo, ¿sabes qué? Puede ser que me haya equivocado. Puede ser, puede ser. Pero antes de que me culpes, le digo, dime qué producto es. ¿Ya? Y por favor, dile al bodeguero que te envíe unas fotos. Efectivamente, el bodeguero le envía unas fotos y resulta que en esa foto la bodega parió, alumbró, dio a luz, concibió, hizo magia, brujería, como dice el doctor. Aparecieron unas cajas. Y cuando las confronto frente al dueño, oiga, estas son las fotos. ¿Y dónde están estas cajas? No están. ¿Qué significa eso? Esas cajas las entraron después del inventario. ¿Dónde estaban? No sé. Pero después que se realizó el inventario, esas cajas llegaron nuevamente a la bodega. Segunda anécdota. Igual, similar, fotos, inicio, final. Me dice, oiga, el gerente de la bodega, ustedes no el jefe de bodega, ustedes no contaron esto. Yo digo, sí, sí, ¿dónde estaba? Estaba en la parte superior. Digo, no, porque yo miren, ¿cuál es el mecanismo que yo utilizo para hacer los controles inventarios?
Si no hay numeración, yo le pongo la numeración, aparte de la foto. Aparte de eso, cuando voy haciendo cada línea o grupo de producto, le voy poniendo una cinta fosforescente para saber que eso ha sido inventariado. Y en el momento de mi revisión, voy viendo qué no tiene cinta fosforescente. Y si algo no tiene cinta, eso yo no inventaría. Entonces, ok, vamos y nos dicen, hey, no inventaron tal producto. Nos reunimos con el gerente, nos sentamos en la oficina y digo, tome, aquí está toda la bodega, de norte a sur, de este a oeste, hasta en el centro, de pechito y de espalda. Dígame dónde está ese producto, cuál de esto es. No lo encontraba. Parece que le habían hecho Photoshop a las fotografías. No lo encontraba. Por eso cuando usted, dentro de sus procesos de control interno, vaya a hacer un inventario, tome las fotografías, tanto de inicio como de final. Pero antes de ir a hacer y meterle mano a la bodega, y es que a veces un ejemplo dice, ¡hey muchachos! Mauricio, Mireya, Narcisa, vamos a hacer inventario. Entonces coge, vamos a hacer inventario, vamos a la bodega y así todo silvestre, ¿sí? Comenzamos a hacer inventario. No, eso está mal. Eso es pésimo. Antes de usted ir a la bodega, debe tener todo un plan de lo que va a hacer. Ejemplo, ¿qué perchas va a inventariar? ¿Quiénes van a inventariar? ¿Quiénes van a registrar la información en el sistema informático? ¿Quién va a imprimir el inventario? ¿Cómo va a estar distribuido ese inventario? ¿Qué materiales necesitamos? Una anécdota del plan. Me reúno con el equipo de trabajo, revisamos el plan de trabajo, lo explico por segunda vez. ¿Está claro el plan? Sí, está claro el plan. Conclusión del asunto, me cambian el plan de trabajo que ya estaba definido. Ejemplo. Digo, van a haber 2 digitadoras en el punto para que conforme vayan avanzando, vayan entregando las hojas del inventario y como ya está previamente el inventario en un archivo de Excel, nos vaya automáticamente al momento de registrar, nos vaya dando las diferencias. Y si hay alguna diferencia, volvemos a recontar inmediatamente el producto para evitar cualquier tipo de error. Conclusión del asunto, no lo hicieron así. Tuvimos deficiencias. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Esa fue una primera vez, pero ya no hay una segunda vez. Ya no hay una segunda, ni tercera, ni cuarta vez. Una sola vez, tú ya sabes que te juegan chueco, algo no está bien, entonces ya la próxima vez vas a reforzar esa acta. Entonces, en el acta, ¿quién va a contar? ¿Qué van a contar? ¿Quién va a digitar? ¿Quién va a imprimir? ¿Quién va a estar a cargo de la logística, de los materiales, etcétera, etcétera? Y ahí sí vas a la bodega. Pero todo eso debe estar en los procesos de control. ¿Cómo hacerlo? ¿Ya? Ejemplo, otra de las cosas que se me escapaba, la lista. ¿Quiénes participaron en el inventario? ¿Quién contó la percha, el rack, lo que sea? ¿Quién lo contó? Hey, venga acá, tome, ponga firma, 2 nombres, 2 apellidos, fecha de inicio, hora de salida. Porque resulta que los inventarios, cuando ustedes los terminan y después pasa un tiempito, máximo 2 días, a todos les da amnesia. Nadie sabe nada. Nadie es responsable de nada. Dicen, yo no conté eso. No, eso no estaba ahí. Yo no lo vi, etcétera, etcétera. Es un drama, es una pérdida de tiempo. Entonces, ahí es importante que usted tenga el plan
Y dentro de estos procesos de control interno, un ejemplo, dentro de estos inventarios, nos topamos un ejemplo que no había mercadería, que había un inventario que estaba fuera del almacén, que había otro producto que había sido entregado por otras causas. Entonces nos parece bien que usted, señor bodeguero, haya entregado el producto, pero facilítenos los comprobantes de egreso de bodega. ¿Sabe qué me dice el bodeguero? Oiga, no, es que eso fue rapidito, me lo pidieron ayer y hoy día me lo iban a traer y por eso yo no le hice egreso de bodega. Como fue un rapidito, no le hice egreso de bodega. Como me lo pidió Juanito o Pedrito, no le hice egreso de bodega. Yo no sabía que había que hacer egreso de bodega. Ahora pregúntenme, pues, si tenía manuales de funciones o manuales de control interno. No tenía nada, no tienen nada. Y eso le está pasando la factura porque esos errores cuestan miles de dólares. ¿Se dan cuenta lo importante que es el control interno? Entonces, otro ejemplo del inventario en el tema de los controles internos. Yo ya les he dicho por varias ocasiones, tal vez a los que estamos en estas charlas recurrentes, que a todo le aplican promedio ponderado. A todo el inventario le aplican promedio ponderado. A todo. No hay otra fórmula de costo que puedan aplicar que promedio ponderado. Promedio ponderado no se aplica a todos los inventarios. Promedio ponderado no se aplica a todos los inventarios. Promedio ponderado se aplica a los productos de muy alta rotación. Hay otros métodos, método FIFO o el similar, el método FEFO, que ustedes lo pueden aplicar. Método FIFO para aquellos productos que están próximos a caducar, próximos a deteriorar o que tienen que por su producción tienen que salir inmediatamente. Método FIFO, claro, pero hay sistemas que no manejan el método FIFO. Hay sistemas informáticos donde los informáticos no son financieros y crean cualquier barbaridad. Entonces hay muchos informáticos que viven en la época todavía neolítica financiera, ¿sí? Entonces no se asesoran de un profesional contable. José León nos dice, allí lo que ocurre que la empresa o el mismo responsable improvisa y no hay reglas claras o los manuales que tú tanto dices. Pero pregunto, ¿ese inventario no se cruzó con la parte automática en el computador? Claro, claro, se cruza, se cruza. Entonces ahí va mostrando las diferencias. Pero créeme, hay una serie de excusas. Hay una serie de excusas que ahí un ejemplo es donde se evalúa un tema de decisiones. Pero bien, en el tema laboral también es un tema a veces delicado, pero hay que tomar decisiones. Caso contrario, caso contrario, el mal manejo del inventario puede provocar la quiebra, así como el mal manejo de las cuentas por cobrar. Entonces, bien, en el tema alimentario, ¿estoy llevando correctamente las fórmulas de costo? ¿Se están emitiendo los comprobantes de egreso, los comprobantes de ingreso, los comprobantes de transferencias? Los comprobantes de egreso de bodega. Y aquí una observación. Oiga, sí, yo sí emito los comprobantes de egreso. Y efectivamente, él emite los comprobantes de egreso. Él los emite. Pero cuando vas a ver ese comprobante de egreso, no dice nada. Oiga, ¿y este comprobante de egreso a quién lo emitió? Oiga, no me acuerdo, pero ahí está, yo lo emití. Referencias, conceptos
descripciones o explicaciones sin ningún sentido. ¿Ah? ¿Qué les cuesta decir? Ha salido el producto destinado al departamento, a la feria XYZ, con la autorización de esta persona. Estos productos van a retornar en tal fecha. Hey, señor gerente, usted autorizó esto, fírmeme aquí, porque puedan decir que yo me estoy robando el producto. Usted, señor jefe de bodega que me pide esto, perdón, jefe de comercial que usted está pidiendo esto, firme aquí. Pero como el menor esfuerzo es saludable para cualquier situación equivocada, el menor esfuerzo es positivo. El menor esfuerzo es positivo para esas acciones indebidas. Entonces, egresos sin emitir, descripciones mediocres, sin firmas de responsabilidad, mal método de identificación de los productos, mala entrega de productos. ¿Ves? Es una barbaridad esto. Un ejemplo. Viene y me dice, oiga, yo di galletas de dulce en vez de sal. Y como el cliente no me vino a reclamar, se fue contento con sus galletas de dulce, pero yo facturé galletas de sal. Es como, oiga, a mí en mi vida, no sé a usted, cuando yo voy a comprar galletas de sal, yo reclamo galletas de sal, no me llevo galletas de dulce. Yo reclamo galletas de sal. A menos que, no sé, ahí en esa parte no la comprendo, pero seguramente usted va a comprar mantequilla y le dicen, hey, le doy aceite. Yo creo que usted va a reclamar. Entonces, esas excusas dan. No, es que vendí esto, pero seguramente se equivocaron y mandamos otra cosa. Y como el cliente no reclamó, ese es el error. A menos que, a menos que yo haya ido a comprar un Casio, como dice Shakira, yo sí me compro un Casio, yo utilizo Casio, y voy a comprar y me dan un Rolex. Entonces yo me voy contento, pues digo, yo me voy contento con el Rolex porque el Rolex es más caro que el Casio. Pero entonces, un ejemplo es, ¿qué ocurre aquí con este ejemplo sencillo? Entonces están dando productos de un mayor costo por un valor facturado menor. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos esos errores que ocurren en la bodega y que le están pasando la factura al dueño, es lo que él no siente, pero que es como un cáncer que poco a poco te va carcomiendo hasta que tarde o temprano, lamentablemente, el cáncer se extiende a todo el cuerpo y ya es tarde. Y ahí, y ahí es donde viene la importancia del contador público. Ahí viene la importancia del contador público. Y ahí viene y depende ya del profesional, del contador público, que se sepa valorar y sepa vender correctamente su servicio. Porque el servicio hoy por hoy del profesional, hoy por hoy el servicio del profesional contable no es, cuidado, cuidado. Muchos dicen que lo que pasa es que el contador no es valorado. No, el contador no, la profesión contable es muy valorada. Está arriba en el top. El, la profesión de contabilidad pública está en el top, en la cima.
No se equivoque. Quien está abajo de la cima somos nosotros, no la profesión. La profesión está en lo máxima cumbre, arriba. Es importantísima. Es la excelencia de la excelencia, la profesión contable dentro de las empresas. Quien está abajo somos nosotros cuando no sabemos valorarnos, cuando no conocemos nuestro trabajo, cuando no sabemos qué hacer. Eso es lo que pasa. Entonces, Sí, bien, tenemos el inventario. Doctor, sí, bueno, la verdad es correcto lo que dices. También lo que podríamos hacer es poner cámaras en la bodega. Número uno. Número dos, nosotros cuando hacemos inventario, le pedimos a la gente que lo va a hacer que vayas sin nada, o sea, no pueden ni meter carteras, no pueden meter celulares, bolsas, celulares. celulares, no pueden meter nada, ¿no? Es más, cuando se hace, por ejemplo, el arqueo de efectivo, hasta los bolsillos tienen que tener por fuera y meter a dos personas para que sean testigos que también tienen que tener los bolsillos por afuera, ¿no? Sí. Entonces, con eso controlamos, ¿no? Sí. Claro. Muy bien, miren, realmente este tiempo que ustedes están participando, que tal vez no es como otras charlas habituales con el PowerPoint, esa no es mi idea de esta charla, ¿sí? O sea, no es mi idea. En algún momento vamos a utilizar presentaciones, pero el objetivo más de esto que he venido hablando de el manual de funciones, que ustedes por Google pueden bajarse cualquier cantidad de información, y en YouTube también hay cualquier cantidad de información de varios expositores muy buenos. Es reflexionar, es reflexionar sobre estos temas que no están en la palestra, que están más en la palestra del tema de impuestos, pero que son extremadamente importantes y que les pasa la factura a muchas compañías por no comprender esto. Y es que en la medida en que una empresa es flexible, moldeable, transgredida, violada, es donde es el abono perfecto para el robo, es el abono perfecto para el abuso de confianza, es el abono perfecto para cualquier fechoría. José León Rincón nos dice, ve el caso de los inventarios de los semovientes. Claro, los semovientes, así es. Cada tipo, su abordaje no era diferente. Caso bovino, 10-12, número que tenían en el lomo. El 10 era su año y el 12 el número de nacido en ese año. Pero el caso de los caprinos u ovinos, les tenía que poner un plástico en la oreja. Los cunícolas, su estructura era más compleja, no aguantaba por su cuerpo, y nuestra opinión como auditores era una jaula para cada uno, y el caso de los cerdos se le hacían marcas en la oreja, y esos procedimientos tuvimos que proponerlos como auditores y necesitamos leer para entender estos procedimientos de control interno para los inventarios. Así es, así es. Así es, José, ¿no? Tenemos, como yo manifesté en una charla anterior, nuestra experiencia, nuestra madurez, los estudios que vamos teniendo, no necesariamente lo sabemos todo, pero investigamos, investigamos. Entonces, a través de esa investigación y esa lectura, vamos justamente hilando, entendiendo, aclarando el tema, y vamos haciendo esas propuestas de mejora a los clientes. Ejemplo, lo que acabo de decir, por ejemplo, estoy preparando un manual para un área de producción, para el área de producción. Entonces, hay temas, yo he trabajado en el área de producción,
pero un ejemplo, hay temas técnicos que no lo sé. Entonces tenía que estarme descargando algunos manuales, algunos datos técnicos y tenía que ponerme a leer muchos datos técnicos de producción, más en el tema de lo que tiene que ver con los equipos, ¿sí? Más en lo que tiene que ver con el tema de los equipos. Entonces, hay que leer para justamente todos estos puntos técnicos que vayan claramente definidos en el manual de funciones de esos empleados. Bien, colegas, alguien que quiera compartir una anécdota, algo, algún comentario, alguna situación, por favor, el micrófono es de ustedes. Caso contrario, nos iremos sin la sabiduría de ustedes, que ustedes tienen muchas también anécdotas que compartir. Alguien que quiera compartir una anécdota interesante. Uno. Eh, bueno, A ver, Carlos. sí, en mi caso, pues tengo muchas anécdotas en Ah, ese sentido, ¿no? claro, ¿Ah? doctor, eso ya estamos claros. Usted tiene muchas anécdotas. Eso sí estamos claros. Sí, lo que te comenté hace un rato, no a mí se me fue esta persona, porque ya acababa de entrar, pero y además era yo el director, ¿no? Corporativo de la empresa, ¿no? Lo que me dio coraje fue de que haya sido uno de mi tierra, ¿no? Entonces dije, bueno, aunque eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque lo importante es ese control que debe ser siempre, eh, pues más o menos eficiente, porque siempre habrá alguna forma, algún, podríamos decir, algún talón de Aquiles en donde nos pueden, pues ahora sí que robar, ¿no? ¿Sí? Así es. El ejemplo que creo que ya hasta te lo comenté, de una tienda donde se puso de acuerdo el comprador, el proveedor y el tesorero en el sentido de las carnes en canal, ¿no? ¿Sí? Hubo una Entonces, colusión. hubo una colusión, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que eh, estas personas le hacían una ranura al canal y le ponían bolitas de plomo, ¿no? Entonces, al poner las bolitas de plomo pesaban más, ¿no? Y luego cuando ya estaba dentro se las quitaban y bueno, pues se quedaban con el dinero, ¿no? Pues eso, pues, se pudo descubrir gracias a las cámaras, ¿no? Y bueno, y por otros métodos, ¿no? Lo Claro, que pasa es que cuando yo entré, la contabilidad estaba atrasada, pero como, no sé, como 3 años, ¿no? Imagínate, ¿no? terrible, Sí, terrible. así es. Entonces, y como eso, hay muchas empresas que igual, ¿no? Yo recuerdo, pues, otra donde cuando yo entré como director, les dije, a ver, ¿me podían decir, eh, por favor, eh, cuánto dinero tienen, o tienen dinero para pagar en las cajas? Bueno, era una aseguradora, ¿no? Sí. Y me dijo, no, lo metí en el banco para que sí, ganara interés. Y yo dije, no, como aseguradora tenemos la responsabilidad de pagar inmediatamente la indemnización si queremos que realmente, pues, ellos crean en nosotros, ¿no? No es para ganar recursos invirtiendo en fondos de mucho riesgo, ¿no? Claro, O sea, nuestros clientes hay que tratarlos bien también, ¿no? Por así es, eso así es, confían en nosotros, ¿no? así Pero es. bueno, hay muchas anécdotas que nos pasaríamos mucho tiempo para platicar Carlos, tú y vamos yo. a ver, creo que José, nuestro colega José León, desea compartir algún comentario. José. ¿No?
En el caso de nosotros, cuando yo dictaba la materia contabilidad 2, en el caso de inventario siempre le ponía al muchacho el caso de la tornillería. El de la tornillería siempre salía con las tablas en la cabeza y decía, ¿por qué quiebro? ¿Por qué quiebro? Llevaba más grande. Yo decía, tú tienes que poner un control interno a la persona que te revise semanalmente esa caja de penos grande tuya, porque ese peno cuesta más. Y si hay una falla, él la paga, porque si no es imposible. Sino cómo tú resolvías el problema. Y él me dice, profesor, porque usted sabe eso. Pero eso es lo lógico, mi amigo, usted tiene que buscar costoso. El producto más económico no lo tomas en cuenta porque él sabe que cualquiera lo va a obtener. Pero el producto caro, como los pernos, que eran costosos, pasaba esa situación. Entonces así pudo él resolver ese problema con los pernos, que eran Claro, más costosos. claro, José, lo que tú acabaste de explicar es muy bueno, efectivamente, ¿no? Dan productos más costosos para, dejando los más económicos de los que tenían que haber entregado, ¿no? Y eso es lo que ocurre también en ciertos inventarios. Entonces, a veces hay un tercero que compra y esas son las finalidades de entregar un producto más caro en vez de entregar el producto que corresponde, que es de menos valor. ¿Es así, José? Así es, así es. Y le pasaba eso, siempre tenía un defalco y no entendía. Yo le digo, no, tú tienes que poner un control interno allí, que la persona semanalmente, él mismo se haga un autoinventario. Si le faltan, él es el culpable y listo. Y se Ah, acabó y así él resuelve el problema. así es, José. Así, cero tolerancia. Política cero tolerancia. Estimado Carlos, discúlpame la indiscreción. ¿Qué edad usted tiene, colega? O sea, ¿qué edad tengo? Ajá, Sí, 75, ¿no? permítame hacer una expresión profesional. Bien, miren, el doctor Carlos Enrique Pacheco, como ya lo manifestó, un profesional de 75 años, profesional mexicano, escritor, conferencista, profesional en su país, premiado, 75 años y todavía está compartiendo los micrófonos y su experiencia. En lo Sí, sí, personal, nuestra admiración, Carlos, a ah, tu gestión profesional. ¿Sí? gracias. Lo que pasa es que para aprender, no, la edad no, la verdad no tiene nada que ver. Lo que vale es lo que tú, cómo te sientes tú, ¿verdad? Sí. Así es, así es. Y mi estimado José León, gracias por compartir esa evidencia. Y es justamente lo que ocurre, el ejemplo que tú acabas de dar es lo que ocurre en una compañía, ¿no? Donde hay una diferencia en unos productos y hay una diferencia en otros productos. Entonces decimos, ¿sabes qué? Empatémosla. No es así, no es así. Aquí hay algo donde se está entregando un producto de mayor valor por un producto de menor valor. Entonces, eso alguien tiene que pagarlo. Y si uno es permisible y no aprieta las tuercas que está diciendo José, eso sigue como una vertiente sin que nadie nos pare. ¿Es así o no es así, José? Bien, yo creo que José tiene problemas con su comunicación. Bien, colegas, llegamos a la jornada final y nos dice José, y de graduado tiene más de 45 años de graduado desde los 78 años. Que tengan una excelente noche. Espero que esta charla de reflexión haya servido para que ustedes tomen la batuta y se interesen más en los controles internos y así ustedes puedan implementarlo en las compañías que ustedes asesoran o las compañías que ustedes llevan la contabilidad. Les deseo todos los éxitos y que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo lunes. Bye bye. Hasta luego, Víctor, ¿eh? Bye bye, amigos. Bye. Muchas gracias. Buenas noches.